Buenas tardes, Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputadas y diputados de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las disposiciones legales que nos rigen, acudimos ante esta honorable representación popular con el propósito de presentar proposición con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que emita el acuerdo de improcedencia correspondiente en el caso de la iniciativa de decreto que propone reformar la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por sus siglas INPI, con la pretensión de dotar a dicho organismo de facultades en materia educativa para trasladar a la Dirección de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, sustrayéndola de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a que desista de su propósito, ya que consideramos con ello impacta las facultades previstas para la Secretaría de Educación Pública, así como las consideradas para esta Secretaría en su relación con la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Lo anterior al siguiente tenor. Diputada Presidenta, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, le solicito me autorice la lectura resumida de la iniciativa y se inserte esta de manera íntegra al diario de los debates. Adelante, diputada. Gracias. El día 14 de abril del año en curso, a través de la Secretaría de Gobernación, el titular del Gobierno Federal presentó ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión una iniciativa con carácter de decreto mediante la cual propone, a través de diversas reformas, impactar áreas importantes de la Administración Pública Federal. El argumento que presenta el titular del Ejecutivo Federal en la exposición de motivos de la iniciativa, mediante la cual se pretende suprimir, trasladar, integrar, convertir, contraer o fusionar unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, es el de, cito textual, racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. Terminó la cita. Pues, de acuerdo a su opinión, estos organismos tienen funciones duplicadas o segmentadas de manera innecesaria. Se plantea en la propuesta la fusión, integración o extinción de 18 instituciones, 15 de ellas que son órganos desconcentrados u organismos descentralizados. Actualmente cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios. Con esta iniciativa dejan de tener tal condición y fortaleza para convertirse en unidades administrativas de alguna dependencia, impactando así la estructura orgánica en instituciones importantes, pero sobre todo quitándoles el nivel de decisión que actualmente tienen para ejercer sus atribuciones. Respecto al traslado de unidades administrativas a dependencias diversas, el caso que nos ocupa y cuyo planteamiento hacemos hoy ante este honorable Congreso del Estado es el referido a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, la cual, al igual que todas aquellas direcciones que atienden los niveles, tipos y modalidades correspondientes en el sistema educativo nacional, depende administrativamente de la Secretaría de Educación Pública por su intrínseca relación temática en la materia. La propuesta del Gobierno es que esta dirección sea trasladada al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y dotar a este organismo descentralizado de facultades en materia educativa. La educación indígena, dice la propuesta que hoy nos ocupa, es un elemento fundamental en la ejecución de la política pública de bienestar social. Y sin un respaldo institucional sería un sinsentido pretender contrarrestar las grandes desigualdades sociales que existen en nuestro país. Y esa, sin duda, es una gran verdad con la cual coincidimos ampliamente, pero no compartimos la implicación de la expresión que deja entrever que no ha habido respaldo institucional, pues aún con las dificultades y los altibajos con lo que la atención a la educación indígena ha transitado a lo largo de su historia,
Es precisamente el respaldo institucional el que ha permitido crecer y fortalecerse hasta convertirse en la unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Educación Pública en una dirección a nivel nacional para atender los principios, fines y criterios del Servicio de Educación Indígena. Lo que sí afirmamos es que no ha tenido, como toda la educación básica, el respaldo institucional suficiente. Los primeros atisbos institucionales para asumir la obligación del Estado respecto al derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo una estructura formal desde el gobierno, aparecieron en 1937, cuando se estableció el Departamento de Educación Indígena en la SEP. Y después de muchos desafortunados desencuentros de gobierno de México con la cultura indígena y sus defensores, en 1972 se creó la Dirección de Educación Bilingüe, también dependiente de la SEP. A través de esta institución se reconoció la educación bilingüe y bicultural. Y si bien durante cada sexenio la atención institucional a los pueblos y comunidades indígenas en lo que se refiere a los derechos humanos y colectivos sufre ajustes relacionados con los reclamos de estos para ser respetados desde su visión cultural y antropológica. El área que mejor mantiene la consistencia estructural que ha permitido avanzar hacia la calidad de la atención institucional es la educativa, puesto que a través de la Secretaría de Educación Pública, que es la secretaría especializada para tal efecto, se ha construido el andamiaje físico y humano que ha permitido evolucionar con el cuidado necesario hacia una educación indígena más acorde a sus necesidades, su lengua, su cosmovisión y su cultura. Algo más en lo que coincidimos con el titular del Ejecutivo Federal es en lo relacionado a volcar sin restricciones el apoyo de gobierno para lograr reducir hasta acabar con las prácticas que han provocado las desigualdades sociales a partir de las inequidades, la discriminación y la exclusión de las niñas y niños y jóvenes indígenas del derecho a la educación que hoy se exige sea de excelencia. Sin embargo, resulta muy lamentable escuchar que las razones de un gobierno para hacer ajustes en materia educativa, el cual es uno de los temas de mayor importancia e impacto en el desarrollo de las y los individuos y de la sociedad, además de que implica una de las obligaciones más importantes del Estado y uno de los derechos humanos de fundamental trascendencia, sean razones de economía, racionalización y aprovechamiento de los recursos públicos, pretendiendo sustraer para ello a la modalidad de educación indígena del esquema normativo que, de acuerdo a la Ley General de Educación, le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, que es la entidad responsable del sistema educativo nacional, para entregarlo a una institución a la que, si bien le corresponde velar por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a nuestro juicio adolece de la capacidad para atender un tema especializado como es la educación. No se puede tasar este tema con los mismos criterios generales que sustenta el iniciador y sí, al contrario, requiere mantenerse en el lugar especializado que le corresponde, que es la Secretaría de Educación Pública. Pues si el camino que se pretende seguir no es el idóneo, no solo se pone en juego cuestiones materiales y administrativas, sino el derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Otra de esas aristas que se observa en la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa es la relacionada al traslado de la estructura administrativa solamente de las oficinas centrales de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que consta de 23 empleados de confianza. Pero la iniciativa no habla en absoluto de la infraestructura y recursos humanos a nivel nacional. Entonces nos preguntamos, ¿quién será el responsable de las 22.158 escuelas de educación inicial, preescolar y primaria indígena? ¿Y de quién dependerá en sus relaciones administrativas y laborales los más de 59,000 docentes de esos servicios de educación básica en el país, de cuyo total cerca de 1,200 laboran en Chihuahua? A nuestro parecer, esta propuesta, que por cierto es presentada casi al final del ejercicio de la actual administración y que por obvias razones tendría serias complicaciones para ser ejecutada, en el fondo no justifica lo relacionado al tema educativo, pues respecto a cualquier nivel, modalidad y servicio en el sistema educativo nacional
De acuerdo a la fracción primera del párrafo segundo del artículo 4 de la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública es la única autoridad educativa en México. Entonces, si esto es así y se aprueba la reforma propuesta, concluiríamos que habría dos autoridades en materia educativa, pues al sustraer a la educación indígena de la SEP para pasarla al INPI, asumiría ese papel y esas atribuciones están claramente definidas en el artículo 58 de la Ley General de Educación para la Secretaría del Ramo. En su propuesta, el iniciador la traslada casi de manera íntegra al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, duplicando ahora sí esas funciones que se supone es la que pretende evitar. Por otro lado, precisamente es en la actual administración del gobierno federal en la que se emitió legislación relacionada con el personal docente con el propósito de fortalecer su función, una vez que fueron derogadas diversas disposiciones que en otros gobiernos lesionaron sus condiciones laborales y profesionales, con lo que en su momento se llamó la reforma educativa. Dentro de las nuevas disposiciones que emitió este gobierno, esta Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, en cuyo cuerpo se señala a la SEP las atribuciones de autoridad educativa nacional que la misma Ley General de Educación establece. En la propuesta, esa misma atribución se traslada íntegra al INPI, por lo que avisoramos que la iniciativa va más allá de dotar el organismo de funciones educativas, debido a que tarde o temprano impactaría los aspectos laborales de las y los trabajadores de la educación, pues de ahí se irían derivando actos administrativos relacionados con el ingreso al sistema educativo, además de los esquemas de promoción horizontal y vertical previstos en la ley para la carrera del personal educativo. Probablemente las diversas aristas que en este planteamiento observamos no hayan pasado desapercibidas por el gobierno federal, pues en exposición de motivos argumenta que la administración ha hecho una consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas para soportar su decisión de dotar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de facultades educativas. Sin embargo, esa consulta, la cual por cierto la realizó el INPI, convirtiéndose en juez y parte, tratando de justificar para sí mismo la abrogación de facultades educativas, tenía un propósito muy diferente. La consulta se organizó para abordar la atención de los derechos humanos individuales y colectivos de la población indígena, nunca para definir cuestiones de la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, pues de haber sido así, también hubiera consultado a las y los trabajadores de educación indígena respecto al tema. El día de ayer, lunes 15 de mayo, Día del Maestro, día en el que en el país y en el Estado se realizaban festejos en honor de las y los trabajadores de la educación, más de 600 trabajadores de educación indígena que se trasladaron por sus propios medios desde diversos lugares de la Sierra Tarahumara, en los que se imparte este servicio educativo en el nivel de educación básica inicial, preescolar y primaria, y que son casi la mitad del personal de este servicio en la entidad, se apostaron a las afueras del Palacio Legislativo para solicitar la intervención de esta legislatura ante el gobierno federal, a fin de que este último dé marcha atrás en su intención de sacar de la estructura de la Secretaría de Educación Pública la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, trasladándola al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, respecto a cual se quejaron además por su falta de atención y empatía para ayudarlos a resolver las problemáticas ancestrales de las que adolecen los pueblos originarios y que impactan en consecuencias el sistema educativo. Este es el escenario que hoy vivimos, un escenario en el que resulta evidente la necesidad de sensibilizar al gobierno federal desde sus distintos poderes y niveles. Por ello, y en solidaridad con quienes son los especialistas en un tema que puede escapar a nuestro conocimiento por su profundidad, pero no a nuestro más elemental sentido común ni al entendimiento del esencial cuidado y respeto, tanto el derecho a la educación de excelencia, a la no discriminación y exclusión de las niñas, niños y adolescentes indígenas,
como a los derechos profesionales y laborales de las y los trabajadores de la educación indígena que se prevén vulnerables con esta reforma, es que presentamos esta proposición con carácter de punto de acuerdo en dos vertientes. En la primera, para que la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorte respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión a fin de que emitan el acuerdo de improcedencia respecto a la iniciativa de decreto que propone reformar la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con la pretensión de dotar a dicho organismo de facultades en materia educativa y trasladar a esta la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, sustrayéndola de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública, lo que implica la invasión de competencias a la autoridad de la materia. Y en la segunda, para pedirle respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal que desista de su propósito de sacar la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, para trasladarla al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pretendiendo dotar a este de facultades educativas, pues esto impactaría las atribuciones previstas para la Secretaría de Educación Pública en la Ley General de Educación y la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, implicando además posibles consecuencias negativas para las y los trabajadores de educación indígena. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso de Chihuahua a los 16 días del mes de mayo del año 2023, atentamente, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta.